La cuestión fundamental es, un ensamblado tiene una probabilidad de error menor que cualquier modelo que podamos considerar. Vale, vamos a quedarnos con esa premisa y veamos cómo funciona. Este de aquí es un espacio de posibles soluciones para nuestro modelo de distribución de la especie oso. Puede haber montones, ya lo hemos visto, hemos hecho una con GLM, si cambiamos el dataset, y bla bla, muchas posibilidades. Y vamos a suponer que nosotros cogemos un algoritmo, hacemos un único modelo y dentro de todo el conjunto de soluciones nos aparece ahí, en un punto cualquiera. Y si resulta que el mejor modelo posible está justo en otro sitio muy alejado del nuestro, pues todo esto es el error que estamos cometiendo entre la mejor solución posible y la que nosotros hemos elegido. Si nosotros cogemos muchas soluciones, muchas soluciones y las promediamos, esa solución va a ser siempre mejor que el 50% de cualquiera de las otras soluciones tomadas al azar. ¿Entendéis cómo funciona? ¿Vale? Es bastante obvio, ¿verdad? Así es como funciona un ensamblado. Cogemos muchas soluciones diferentes, las promediamos y nos quedamos con el promedio como solución final. O sea, la idea es muy sencilla. Y si lo vemos en este gráfico se entiende por qué tenemos más probabilidades de alcanzar la solución ideal usando un ensamblado que usando un único modelo. Pero podría ser que haya un modelo que esté aquí, ¿vale? Luego, eso quiere decir que no siempre el ensamblado es lo mejor, solo un 50% de las veces. Y de hecho, cuando haces ensamblados y lo comparas con modelos sueltos, hay veces en las que uno de los modelos funciona mejor que el ensamblado, porque está en esta zona, ¿vale? Hay mucho más detrás de esta historia, pero con esto podemos tirar. Aquí tenemos un ejemplo en el que se hacen muchos modelos diferentes de la misma especie y pues hay diferentes formas de ensamblarlos. Conviertes todos los modelos a binarios y los sumas, o sumas los valores de probabilidad de todos los modelos. Cualquier variación que suponga unir todos los modelos en uno solo se puede utilizar para hacer un ensamblado. Las más obvias son si tenemos un montón de modelos con valores de idoneidad del hábitat en el mismo rango de valores de 0 a 1, podemos hacer la media directamente, y hay estudios que demuestran que la media normal y corriente es una buena opción, y es la que nosotros vamos a ver en nuestro código. Si volvemos a RStudio, en la línea 358-360 empieza el ensamblado de modelos. Vale, ¿qué modelos vamos a usar? Todos los que hemos estado haciendo todo este rato. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? 3 de GLM, ¿no? 3 de GAM y 3 de Random Forest. Esos son nuestros modelos. Antes de hacer el ensamblado, vamos a intentar entender cómo se parecen entre sí esos modelos. Echar un vistazo. ¿Qué modelo se parece más a cuál? Entonces lo que vamos a hacer primero es importar todos los modelos, un brick con todos los modelos, y lo primero que vamos a hacer, ¿os acordáis cómo vimos la correlación entre variables? ¿Qué hicimos? Calculamos una matriz de... ¿Cómo lo hicimos? Lo de calcular la correlación entre variables. Eran 2 pasos. Lo hablé primero a nivel teórico y luego lo hicimos en el código. Primero hacer la matriz de correlación. Eso es. A la transferencia. Distancias, convertirla a distancias, y con eso, ¿qué hacíamos? No, pero ¿cómo era el resultado? Era gráfico, era un dendrograma. Pues vamos a hacer justo eso. Son los mismos pasos que dimos para hacer ese análisis de correlación, para acabar dibujando esto. Espera. ¿Qué tenemos ahí?
tenemos que el GAN de background y el de pseudoausencias se parecen más entre ellos que a todos los demás. Que el GLM de background y el GLM de pseudoausencias también se parecen entre sí. Después, el siguiente más parecido es el Random Forest de pseudoausencias. Y ya después empezamos ya a los modelos malos. O sea, esto nos enseña un poco cómo es la estructura, poder comparar cómo se parecen entre sí los modelos. Esto ya sí está basado en el mapa, ¿vale? No en características estadísticas, sino en el mapa. Entonces vemos que estos son bastante equivalentes entre sí. El GLM de background y pseudoausencia ya habíamos hablado. Esto es background ponderado, ¿eh? Los GLM y los GAMs son background ponderado. Vale, esto es simplemente un paso previo para entender un poco cómo se parecen entre sí los distintos modelos que vamos a meter en un ensamblado. Y si estáis trabajando con un ensamblado, puede servir para discutir si los distintos métodos que habéis utilizado tienen variedad suficiente o no, ¿vale? Estáis siguiendo esta parte, ¿no? Bueno, seguimos línea 393, ¿vale? Vamos a hacer un ensamblado de modelos, por favor, con uno solo de los tipos de modelos que habíamos usado. Solo uno, ¿vale? El de... vamos a usar solo los modelos que tienen la palabra pseudoausencia. Vamos a hacer una lista con esos modelos y lo vamos a importar a un brick. Luego solo vamos a trabajar con 3 modelos, ¿vale? El GLM de pseudoausencia, el GAM de pseudoausencia y el Random Forest de pseudoausencia. ¿Vale? Ahí tenemos los modelos en el plot. Y para hacer el ensamblado vamos a usar una función nueva que no hemos visto hasta ahora, que se llama calc. Calc sirve para aplicar funciones de cálculo a un stack o a un brick o a varios mapas raster. Entonces a calc le vamos a meter ese brick que tiene nuestros 3 modelos y le vamos a decir que nos calcule la media. Nos vamos a decir que nos guarde la media en el disco duro, ¿vale? Y que además nos la guarde como el objeto, como la variable ensamblado pseudoausencia. Es decir, en un solo paso creamos el promedio y lo guardamos en el disco duro. Vale. Yo sé, son solo 3 modelos, ¿vale? El promedio de 3 no tiene mucho sentido usarlo, lo normal es que tengas 6, 7, 8 modelos. Esto es solo un ejemplo demostrativo. Además del promedio, ¿la desviación estándar creéis que es interesante? ¿Qué es la desviación estándar? La diferencia desde la distancia que hay desde la media o del promedio a... Es una medida de dispersión. Es una medida de dispersión. Entonces, si nosotros tenemos una celda del territorio, ¿vale? Para la que ya conocemos el valor promedio de idoneidad. Vamos a suponer que es 0,7. Y tenemos otra misma celda para la que el promedio también es 0,7. Esto es el promedio de 3, 4, 5, 10 modelos y esto es el promedio de 3, 4, 5 o 10 modelos. Si la desviación estándar de este es, por ejemplo, 0,3 y esta es 0,1, es decir, tenemos dos con el mismo valor de idoneidad del hábitat, pero una tiene una desviación estándar más alta que la otra. ¿Qué significa esto? ¿En cuál de las dos celdas están los modelos más de acuerdo con que el valor de idoneidad del hábitat es 0,7? En este de aquí, ¿vale? Luego podemos usar la desviación estándar como una medida del agreement, como una medida del consenso entre modelos. Y se utiliza para ver dónde los promedios son más o menos fiables. Entonces en la siguiente línea de código eso es lo que hago, calculo la desviación estándar otra vez con calc y con la función SD, que es standard deviation. No la quiero guardar en disco duro. Ejecuto
Tarda un poquito más. Y ahora hago el plot de ambas cosas, cambiando una escala de color. Ahí. Ajá. A vosotros sí os sale, ¿no? Vale. Bueno, pues aquí tenemos nuestros dos mapas, ¿vale? Este es el promedio. Se parece mucho a todos los modelos que hemos estado viendo todo el rato. Y este de aquí es la desviación estándar. Cuanto más alta, menos consenso hay entre los modelos. Luego, si yo estuviera trabajando aquí en la zona de Cabo Norte, pues tendría un problemón. Resulta que allí pasan cosas con las variables ambientales, con las presencias, que me impiden llegar a un buen nivel de consenso entre los modelos. Y hay otras zonas similares. Por ejemplo, todo este área de aquí. ¿Qué muestra este área de aquí? La falta de consenso entre los modelos, en este caso sería probablemente entre el GLM y el GAM y el Random Forest, ¿vale? Donde hay diferencias entre los modelos es donde la desviación estándar se levanta. Y eso, cuando estamos trabajando con una especie que conocemos bien, nos sirve para discutir, ¿vale? No, es una herramienta simplemente para ver cómo es el consenso a lo largo de todos los modelos. Y como veis, es muy fácil de sacar. Y el ensamblado es así de sencillo, no hace falta darle más vueltas. Cojo los modelos, hago el promedio, luego lo vamos a evaluar también, ¿eh? Luego vamos a evaluar el ensamblado frente a cada uno de los modelos sueltos, a ver cuál de ellos es mejor. Pero ya está, hacemos el promedio, la desviación estándar y ya tengo un ensamblado. ¿Que os apetece investigar más? Le dais un vistazo a la literatura, hay distintos métodos de calcular ensamblados, se aplican igual, cambio la función para calcularlos y ya está. ¿Alguna duda sobre esto?